Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 3.6-7, el cual nos muestra la siguiente configuración, en donde tenemos que obtener la resistencia R. Una configuración que consta, además de esa resistencia R, de una fuente de 24 volts, una resistencia de 12 kilo ohms y otra resistencia de 21 kilo ohms. Ok. Además de que se nos indique que en esta sección del circuito hay una corriente de 1 mA. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos que tener en cuenta que por esta resistencia de 12 kilo ohms también pasa un total de 1 mA de corriente en esta dirección, obviamente, ¿no? Por lo que procedemos a calcular su voltaje, el que al parecer es muy sencillo, ya que por la idea tendríamos que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, que son 12 kilo ohms de resistencia y 1 mA de intensidad, tendríamos que el voltaje del nodo A al nodo B sería un total de 12 volts. Muy bien. Ahora, pues, para saber el voltaje del nodo B al nodo C, que es donde se encuentra la resistencia que queremos averiguar, resulta bastante obvio, pero no está de más comprobarlo por medio de la ley de Kirchhoff de voltaje. Así que vamos a tomar en cuenta que el voltaje de AB más el de BAC más el de CA, esto tiene que ser igual a 0. El de AB lo acabamos de sacar, son 12 volts, más el voltaje que queremos averiguar, más el voltaje de CA, que teniendo en cuenta la dirección contraria que lleva la fuente, sería de menos 24 volts. Si despejamos y calculamos, tendríamos que el voltaje de B a C es de 12 volts. ¿Ok? Lo cual pues será obvio, ya que el voltaje de la fuente se tiene que cancelar con el resto. Así que si aquí hay 12, acá también tiene que haber 12. Muy bien. Entonces, ahora procedemos a calcular las intensidades. Vamos a ponerle esta intensidad C y esta intensidad S, o corriente C y corriente S. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, para saber la intensidad de S, primero tenemos que saber la intensidad C y aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Para saber la intensidad C, vamos a tener que calcular por medio de ley de Ohm por medio de ley de Ohm, ya que pues, es bastante sencillo. Tendremos que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ya haciendo los cálculos, tenemos que aproximadamente un voltaje de 12 volts sobre 21.000 ohms o 21 kilo ohms da aproximadamente una corriente de 0.57 miliamperes, pero cabe aclarar, solo aproximadamente, hay que ver muchos dígitos decimales que nos están considerando. Ahora que ya obtuvimos dicha corriente, por ley de Kirchhoff de corriente es muy sencillo, ya que si analizamos el nodo B, el cual vamos a graficar nuevamente aquí está el nodo B, muy bien, donde entra una corriente de 1 mA y aquí sale una corriente un poco más pequeña de 0.57 miliamperes. Aquí sale otra corriente más, la cual es la IS que tanto nos interesa.
Entonces, por ley de Kirchhoff de corriente, tendríamos que la corriente de entrada, que las corrientes de salida, o sea, 0.57 miliamperes más IS, que son las corrientes de salida, tienen que ser iguales a la de entrada, que es 1 miliampere. Si despejamos, tendríamos que IS aproximadamente sería 0.428 miliamperes en esta dirección, claramente, ¿no? Ahora, para calcular la resistencia simplemente usamos ley de Ohm, teniendo en cuenta que ahora la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad o corriente. Ahora, tomando en cuenta eso, calculamos y nos damos cuenta de que curiosamente este número exacto IS, no el 0.428, sino exactamente IS, los 12 volts sobre dicha corriente, nos da un total de 28 kilo ohms exactos, lo cual pues resulta bastante curioso para el ejercicio, ¿no? Creo que esto sería todo y ya tendríamos completo el ejercicio.